La Primera Guerra Mundial, conocida en su época como la Gran Guerra, fue un enfrentamiento armado que involucró a casi todos los países del continente europeo y a varias naciones de Asia, África, América y Oceanía. A lo largo de 4 años, entre 1914 y 1918, los países en disputa se organizaron en dos alianzas opuestas, las Potencias Centrales y la Entente. Estas alianzas estaban encabezadas por los grandes imperios y potencias militares e industriales del momento. Casi 70 millones de soldados se enfrentaron a las trincheras y los campos de batalla provenientes de las naciones europeas y de sus colonias. Este conflicto fue sumamente importante para el orden político y económico del mundo, dado que provocó revoluciones, como la Revolución Rusa de 1917. Derrumbó imperios, reconfiguró fronteras y permitió el ascenso de nuevas potencias. ¿Pero qué causó la Primera Guerra Mundial? El hecho que provocó el inicio de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, a manos de un nacionalista serbo-bosnio, el 28 de junio de 1914. Se desencadenó así un conflicto diplomático a gran escala que llevó rápidamente a la violencia, pues el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, y esto activó las alianzas de uno y otro lado. Rusia se movilizó para defender a Serbia y Alemania declaró la guerra a Rusia e invadió la neutral Bélgica para llegar hasta Francia y el Reino Unido, y Francia declaró la guerra a Alemania y a Austria-Hungría. La guerra también tuvo otras causas, como el conflicto por el reparto del mundo entre las potencias imperiales europeas, que habían comenzado en el siglo anterior a raíz de la colonización de África y Asia. Antes de la Revolución Rusa, Rusia estaba gobernada por el zar Nicolás II. El imperio zarista era esencialmente rural, con alrededor del 80% de la población viviendo en el campo. La mayoría de los campesinos eran pobres y carecían de tierras. Los líderes europeos estaban relacionados por lazos familiares. Por ejemplo, el zar Nicolás II estaba estrechamente emparentado con la reina Victoria del Reino Unido y con otros monarcas europeos, séase el Kaiser alemán Guillermo II, que era el nieto mayor de la reina Victoria. Él fue el primero en declarar la guerra y lideró a Alemania durante el conflicto. Su relación con otros monarcas era compleja. Por un lado, estaba emparentado con el zar Nicolás II de Rusia y con el rey británico Jorge V. Sin embargo, también tenían rivalidades y tensiones entre ellos. El zar Nicolás II estaba casado con Alix, o mayormente conocida como Alejandra, otra nieta de la reina Victoria. Alejandra era la favorita de la monarca británica. Tanto Guillermo como Nicolás eran primos hermanos de Jorge V, el rey británico. Las principales causas de la Revolución Rusa de 1917 fueron las desigualdades sociales. La brecha entre ricos y pobres era enorme. Los campesinos y obreros sufrían condiciones de vida precarias. El agotamiento económico también fue un factor importante, pues la economía rusa estaba al borde del colapso debido a la Primera Guerra Mundial y la falta de recursos. La participación en la guerra. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial generó descontento y agotamiento en la población. La guerra provocó enormes bajas y sufrimiento en Rusia. La falta de victorias y la escasez de alimentos y suministros aumentaron el descontento. Las deserciones masivas en el frente de batalla debilitaron la moral y la capacidad de lucha del ejército ruso. Y las ideas socialistas y comunistas se propagaban entre los trabajadores, como principal exponente Carlos Marx. Las etapas de la revolución. La Revolución Rusa se dividió en dos etapas principales. En la Revolución de Febrero de 1917. En febrero de 1917 estallaron protestas y disturbios en Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los trabajadores, soldados y campesinos exigían cambios. El zar Nicolás II abdicó en favor de un gobierno provisional compuesto por liberales y socialistas moderados. Sin embargo, este gobierno no logró resolver los problemas del país. Y la otra revolución de octubre de 1917. En octubre, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder. Utilizaron consignas como pan, tierra y paz para ganar apoyo popular. El Palacio del Invierno fue asaltado y el gobierno provisional derrocado. Se estableció un gobierno comunista encabezado por Lenin.
el derrocamiento de Nicolás II y la tragedia de los Romanov. Nicolás II y su familia, los Romanov, fueron arrestados y posteriormente ejecutados por los bolcheviques en 1918. Esta tragedia marcó el fin de 3 siglos de dominio de la dinastía Romanov. La ejecución de la familia imperial Romanov tuvo lugar en Ekaterimburgo la noche del 16 al 17 de julio de 1918. Los Romanov, incluyendo al zar Nicolás II, su esposa, la zarina Alejandra, y sus 5 hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, fueron brutalmente asesinados por tropas bolcheviques. La familia real había estado bajo custodia bolchevique desde la Revolución Rusa. El líder de la ejecución fue Yakov Yurovsky, quien operó bajo las órdenes del Soviet Regional de los Urales. Los Romanov fueron asesinados a tiros y bayonetazos. Rasputín y su influencia. Grigori Rasputín, un campesino siberiano, se convirtió en consejero espiritual de Nicolás II y su esposa Alejandra. Su influencia sobre la familia real era considerable. Rasputín tenía fama de ser un místico y sanador. Alivió los sufrimientos del heredero al trono Alexei, quien padecía hemofilia. Esto le otorgó un poder extraordinario sobre la familia Romanov. Sin embargo, Rasputín también tenía una vida personal escandalosa y se le atribuían prácticas inmorales. Su presencia en la corte generó controversia y contribuyó al mal prestigio de la casa real. Esto marcó el fin de la Revolución Rusa. Ahora, las consecuencias de la revolución fueron el fin de la monarquía. La Revolución Rusa marcó el fin de siglos de gobierno monárquico en Rusia. Tras la Revolución de Octubre, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, establecieron un gobierno socialista. La Unión Soviética, URSS, nació de esta revolución. El poder pasó de la aristocracia y la nobleza a los trabajadores y campesinos. Los bolcheviques llevaron a cabo una reforma agraria que redistribuyó las tierras de los terratenientes entre los campesinos. Esto tuvo un impacto significativo en la vida rural. Las fábricas, minas y otros medios de producción fueron nacionalizados. El Estado asumió el control de la economía, lo que afectó a la clase empresarial y a los trabajadores. El nuevo gobierno soviético promovió la educación y la alfabetización, se construyeron escuelas y se fomentó la educación para todos, independientemente de su origen social. Después de la revolución estalló una guerra civil entre los bolcheviques, el Ejército Rojo, y sus opositores, los ejércitos blancos. La guerra duró hasta 1922 y tuvo un alto costo humano y material. A pesar de las dificultades, los bolcheviques prevalecieron y consolidaron su poder. Lenin y sus seguidores establecieron un régimen comunista. La Revolución Rusa inspiró a otros movimientos revolucionarios en todo el mundo, especialmente en Europa y Asia. Sin embargo, también generó temores en gobiernos conservadores y capitalistas. Los bolcheviques crearon la Tercera Internacional, Comintern, para coordinar los esfuerzos revolucionarios a nivel global. En resumen, la Revolución Rusa transformó radicalmente la sociedad, la economía y política en Rusia, aunque trajo consigo avances en áreas como la educación y La Segunda Guerra Mundial comenzó con la violación al Tratado de Versalles. Acuerdos secretos entre países, la URSS, Alemania, atacaron Polonia. Comenzó en el septiembre de 1939, primera fase, también conocido como Guerra Relámpago. Comenzó cuando Alemania bombardeó Polonia y volaron puentes, carreteras, destruyeron comunicaciones y tomaron los ferrocarriles. Rusos contra Finlandia, quien con ayuda de Reino Unido y Francia lograron defenderse de los rusos. En 1940, Alemania atacó Noruega, Dinamarca, Holanda y Luxemburgo y a los puertos de Francia. Desastre en Holanda, miles de casas destruidas por bombas. Los nazis instalaron carteles de vigilancia, o también conocido como la Gestapo. Los opositores al movimiento de la Segunda Guerra Mundial fueron encarcelados o simplemente asesinados. Los ingleses son atacados por los nazis. También se conoce como la Guerra de Dunkerque.
París, Petrain firma rendición ante los nazis. La participación italiana. Mussolini esperó la derrota de Francia para atacar y siguieron con Grecia y las posiciones inglesas en África. España permaneció neutral. Stalin se corona victorioso en Polonia y Finlandia. Tomando ejemplo de los nazis, encarcelaron opositores, sistema de espionaje, castigos a quien se resistiera, saqueo de casas y joyas y obras de arte repartida entre los generales italianos. El fascismo dominaba Europa continental. También campos de concentración, trabajos pesados, campos de trabajo, condiciones infrahumanas, no había comida, experimentos científicos y campos de exterminio. La participación inglesa. El Plan León Marino. Tropas alemanas para atravesar el Canal de la Mancha e invadir Gran Bretaña. Defensa, hombre al frente. Mujeres en la industria. Portaaviones, bombas, submarinos, tanques y aviones. Uso de radar para bombarderos. Ingleses hicieron un llamado a Estados Unidos, quien permanecía neutral. Intensificación de bombardeos. Londres, 20.000 monumentos, edificios, comunicaciones fueron destruidos. Hitler no se doblegó. Segunda fase, 1941. Operación Barbarroja contra Rusia. Los nazis querían acabar con la Unión Soviética. Ataque masivo y Panzers, caída del régimen. Firma del Tratado de No Agresión, tomaron por sorpresa. Extensión del territorio y se acerca el invierno. Los rusos muertos, apresados, torturados o perseguidos. Resistencia en Moscú, Leningrado y Stalingrado. El largo invierno. Diezmo al ejército alemán. Leningrado, ciudad de escombros. Morían de hambre y frío. Sitio de los 900 días. 1.000.000 de personas muertas. 1942. Alemanes regresan a atacar Stalingrado, pero no tomaron en cuenta que ya era invierno. 43 firman la rendición en Stalingrado. Los rusos tomaron a los alemanes como prisioneros. La participación japonesa. 1941. Japoneses atacan la base de Pearl Harbor en Malasia, quien pertenecía a Estados Unidos. Estados Unidos rompe neutralidad junto con Reino Unido y buscan dominar el Pacífico e impedir expansión de Japón. Pilotos japoneses hundieron barcos aliados. Los japoneses se movían en su medio, como selvas, islas, y tomaban en cuenta los alimentos y el clima. Mejor morir antes que caer prisioneros, también llamados como los famosos kamikazes. Nakayama, Yamamoto y Yamaguchi, grandes ejércitos japoneses. Pacífico, espíritu combativo. Factor sorpresa era la mentalidad de los japoneses. No llegaba la propaganda de los aliados. La participación estadounidense. Roosevelt había salido de la crisis del 1929. Acepta presencia de regímenes militares con tal de obtener recursos y materias primas. No toleraban el socialismo, el comunismo, el fascismo o el nazista. Europa en quiebra. Mercado de Estados Unidos. Reducía dominio del Pacífico, permitir que lo que habían hecho los japoneses en Pearl Harbor. Con la guerra salió de crisis. Industria armamentista y avances científicos y tecnológicos. También adelantos bélicos en Estados Unidos. En 1942. Alemanes, rusos tenían que dominar el frente
se debía liberar a Francia por medio de los desembarcos de Normandía. Aliados y 26 países convocan a Conferencia de Naciones Unidas. Aportar recursos y no firmar paz individual. Después, victoria sobre el eje en África, iniciando la retirada. Aliados sobre Italia. Tercera fase, ofensiva y victoria aliada. Participación de países no europeos sobre ambos bandos. Hindús, australianos, árabes, africanos y mexicanos se unieron a la causa. Finales de 1943, sobre la existencia de campos de concentración, nazis comenzaron a ocupar la prensa y política internacionalmente. Llegaban judíos, gitanos, comunistas a los campos. Eran hombres, mujeres, ancianos y niños. Llegaban en vagones de tren y separados para mandarlos a barracas sin pertenencias, pasando procesos de desinfección y daban uniformes a rayas y se les tatuaba su número asignado. Excavaban, fabricaban utensilios, trabajaban en oficinas, cocinas, enfermerías, sufrían de experimentos. Era rebelión o muerte. Los campos: muerte por frío, enfermedad, agotamiento, decisión arbitraria, cámaras de gas o hornos. Los rusos intensificaron la ofensiva contra los alemanes. Los británicos liberan Grecia, avanzan sobre Italia y bombardeo sobre Alemania. Destruyeron objetivos militares, industriales, hasta Berlín. Ante la derrota, personajes del régimen renunciaron o se suicidaban. Desembarco de Normandía en el junio de 1944. Liberan París y los Países Bajos. La alianza italiana-Alemania se quiebra. Hitler no quiere aceptar la derrota. Mussolini es ejecutada. Italia se rinde. Aliados entran a Berlín. Hitler, su esposa y generales se suicidan. Queman papeles. Firman rendición el 7 de mayo de 1945. La lucha seguía en el Pacífico de Estados Unidos contra Japón. La rendición de las fuerzas del eje y los tratados de paz. Japoneses atacan kamikazes y dañan las flota norteamericana. El 6 de agosto de 1945, los estadounidenses lanzan lo que es la primera bomba nuclear en Hiroshima, Japón, dejando a 90,000 personas muertas. Japón no se quiere rendir, entonces Estados Unidos lanza la segunda bomba nuclear en Nagasaki. Finalmente, Japón se rinde el 2 de septiembre de 1945. Rusos. Los rusos se llevan la maquinaria alemana. El régimen socialista en Alemania se orienta. Aliados. Reconstrucción de Alemania Occidental. Europa. Devastado. Implementación del Plan Marshall. Edificar casas, fábricas, medios de comunicación y transporte. Los rusos buscan afirmar la posición del comunismo en Alemania. Costos humanos y materiales. La Segunda Guerra Mundial deja a 57 millones de personas muertas. Destrucción de ciudades, fábricas, caminos, hospitales. Los campos sufren incendios, falta de mano de obra, pérdida de animales, granjas y cosechas. Los europeos emigran a América. Algunos artistas e intelectuales se refugian en otros países. La creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Reemplazo de la Sociedad de Naciones.
Su objetivo es promover la paz y cooperación entre los países con posibilidad de desplegar fuerzas para resolver conflictos, promover la cooperación en asuntos económicos, humanitarios y de salud, impedir intervención de la ONU en los asuntos internos de demás naciones. 50 países firman su creación el 24 de octubre de 1945. En 1948 declaran los derechos humanos. Su sede se estableció en Nueva York. Y Consejo de Seguridad, 15 miembros y 5 permanentes. Derecho de veto, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China son los principales países que están en la ONU. Totalitarismo japonés. Durante el periodo de las entreguerras, también el Japón imperial evolucionó hacia la extrema derecha en el aspecto político. A finales del siglo XIX, Japón habría de adoptar el modelo occidental del desarrollo basado en la industrialización y la expansión territorial. El triunfo de la guerra ruso-japonesa en 1904 a 1905 creó un sistema de optimismo e incluso superioridad entre los japoneses sobre los países vecinos. Japón anexó a Corea en 1910, tras participar en el bando de los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Se benefició económicamente con la venta de mercancías y buques de guerra, obtuvo el control sobre las antiguas colonias alemanas en Asia y empezó a dominar el mercado chino. El comunismo es una doctrina económica, política y social y se define como organización donde no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases. Los medios de producción se distribuían así como los bienes de manera equitativa según las necesidades. Su principal impulsador fue Karl Marx.